Hola, lo prometido es deuda, así que en este video les voy a contar cómo es el trabajo de los fotógrafos en cruceros. Bueno, primero les voy a contar los 4 tipos de fotografía que hacemos en los barcos, los 4 tipos de eventos diferentes que tenemos. El primero es embarcación, que esto ocurre cuando los pasajeros embarcan por primera vez, cuando llegan al barco con sus valijas. Nosotros les sacamos la foto de bienvenida a bordo, que es muy importante. El segundo tipo de eventos son los retratos, los estudios. Los fotógrafos en los cruceros montan los estudios. Esto lo hacen casi todas las noches. Hacen lo que se dice setup, que es cuando llevan todas las cosas para montar los estudios. Son como unos caños para colgar un fondo que después se desplaza para abajo. Usamos diferentes fondos y también arman las diferentes luces para poder hacer el estudio. Esto se arma y se desarma en el mismo día. Y mientras que están armados es que les estamos sacando fotos a los pasajeros. Los pasajeros, para sacarse fotos, no tienen que pagar nada. Se pueden sacar todas las fotos que quieran y después las pueden comprar si ellos quieren. El tercer tipo de fotografía que hacemos es en los restaurantes, cuando la gente está cenando. Los fotógrafos van mesa por mesa para sacarle fotos a toda la gente que está cenando en el restaurante. Y el último tipo de eventos son lo que se dice gangways y otros. Gangways, les explico que es el puentecito que se pone para que la gente baje del barco al puerto, y ahí están los fotógrafos siempre para crear el recuerdo de la visita en ese puerto. Ahí es que siempre uno de los fotógrafos se disfraza. Si es en el Caribe, toca disfrazarse de pirata o de delfín. En Europa, según las diferentes culturas de los puertos. A mí, por ejemplo, en Japón me tocó disfrazarme de geisha. Entonces me sacaba foto con los pasajeros y ellos después van a ver la foto con un cuadro que dice nuestra visita en Japón, el nombre del barco, la fecha, y ellos con una argentina disfrazada de geisha, y es un lindo recuerdo para que ellos después compren. Y después, cuando digo otros, son las otras fotos que sacamos más casuales, que es cuando un fotógrafo va caminando por el barco con la cámara, por los bares, quizás por las fiestas, o durante el día en las áreas abiertas donde la gente toma sol o está en la pileta, para poder después tener más opciones de fotos para que los pasajeros compren. Que eso me lleva a lo siguiente que le quería decir, que es que los fotógrafos tienen 2 tareas principales. La primera es sacar fotos, obviamente, pero la segunda es vender. Es muy importante ser buen vendedor, porque los fotógrafos tienen parte del sueldo con comisiones. Al equipo de fotógrafos siempre se le da un objetivo, una meta de ventas que hay que lograr. Entonces, cuando se logra, el sueldo viene con mejores comisiones. Entonces, es muy importante ser buen fotógrafo, sacar muchas fotos, y también es muy importante después ser buen vendedor para poder vender estas fotos para después tener un mejor sueldo. Dicho esto, lo otro que les quiero contar es cómo es la rutina, cómo es que trabajamos en el día a día. Así que les voy a contar más o menos cómo funciona a lo largo de un crucero. Que para esto tengo que aclarar, muy importante, esto no es un crucero, esto es un barco de cruceros. El crucero en realidad es el viaje que hacen las personas, los pasajeros que van a estos barcos. Es el recorrido, la ruta, el itinerario, por así decirlo. Los cruceros son estos viajes que pueden tener diferente duración. Entonces, por ejemplo, lo más común es que los barcos hagan cruceros de 7 días. Entonces, en ese caso, a lo largo de un mes, yo como tripulante vivo en un barco de crucero todo ese tiempo y estoy teniendo 4 cruceros. Es un crucero por semana. Espero que se entienda esto, porque hasta yo me confundí al principio con estos términos. Así que ahora les voy a contar cómo trabajamos a lo largo de un crucero. Empezando por lo primero, sería el día de embarcación, el primer día, que es cuando todos los pasajeros suben a bordo. Ahora, los pasajeros pueden ser desde 2.500 hasta 6.000, por lo cual no van a llegar todos al mismo tiempo. El proceso de embarcación se hace desde aproximadamente 11 de la mañana hasta 4 de la tarde, por darles un horario. Y ahí es que los fotógrafos queremos hacer nuestra foto de bienvenida. Entonces tenemos siempre estudios que armamos nosotros con el fondo del barco, y ahí vamos a estar sacándole fotos a las personas antes de que suban al barco. No todos los fotógrafos vamos a estar trabajando todo ese tiempo. Siempre hay rotación, por lo cual a un fotógrafo le va a tocar trabajar desde las 10 hasta el mediodía, por ejemplo, y después a otro le va a tocar reemplazarlos para seguir con el proceso de embarcación desde el mediodía hasta que termine. Entonces, en la primera mitad del día uno trabajará 3 horas quizás hasta la tarde, ¿no? Después a la tarde ocurre lo que es el setup, que es cuando montamos los estudios. Esto es así casi todos los días. En el medio del día tenemos que armar los estudios para la noche. Entonces, seguido esto, a la tarde-noche, a eso de las 5 de la tarde, es cuando se empieza el turno noche. Ahí siempre todos los fotógrafos trabajan y puede tocar, por ejemplo, estar en uno de los estudios que montamos,
O puede tocar también estar en la galería, porque los fotógrafos tienen tiempo en galería para vender, obviamente desde el primer día. Ofrecemos paquetes de fotos, álbumes, cámaras, etc. Por lo cual, parte de la rutina va a ser estar en la galería de fotos. Entonces, esa noche te puede tocar galería o te puede tocar en un estudio donde la gente va a venir y vos los posás a ver una mano en la cadera, una mano así, una mano así. Y también ir a sacar fotos al restaurante. Entonces los fotógrafos van para ir a sacarle fotos a la gente que está cenando. A lo largo de toda esta jornada de 5 a 10, 11 de la noche, normalmente tenemos recreos o pausas para cenar o descansar, a excepción de cuando es una noche formal, que esto ocurre normalmente el siguiente día. Se ponen smoking, vestidos, vestidazos, peinados, toda la producción. Cuando es en la primera noche formal, está el capitán hablando, haciendo una presentación. También se le da champán gratis, por lo cual es toda una fiesta. Y nosotros tenemos que tratar de sacar la mayor cantidad de fotos posibles. Entonces, ahí es cuando estamos sacando fotos en el estudio y vamos al restaurante y después volvemos al estudio y vamos al restaurante y volvemos al estudio. Es siempre muy intensa esa noche y ningún fotógrafo va a estar en la galería porque la prioridad es sacar fotos. Ahora, el resto de los días del crucero van a ser normalmente noches casuales en las cuales es más relajado y no es así. Si es un día de navegación, la primera mitad del día toca un pequeño turno de galería que te puede tocar tratando de vender a la mañana o al mediodía, o quizás si no, sacando fotos en las áreas abiertas a la gente en la piscina, porque los días de navegación todo el mundo disfruta de esas áreas. Después, la segunda mitad del día va a ser, como les acabo de contar, hacer el setup y después estar en estudio o en galería. No siempre se va al restaurante. Y cuando es noche casual tenemos nuestros recreos, así que está más relajado el asunto. Y se termina de trabajar a eso de las 10, se empieza a desarmar todos los estudios. Una vez que guardamos todas las cosas, a eso de las 10:30, 11, puede variar, es que se termina la jornada. Siempre la jornada laboral es como un turno a la mañana y un turno a la noche. Ahora, cuando estamos en puerto, la cosa cambia porque sacamos las fotos del gangway. Entonces, cuando el barco amarra bien temprano, supongamos 8 de la mañana, los fotógrafos son los primeros en salir para empezar a sacarle fotos a todos los pasajeros, que los pasajeros siempre tratan de salir rapidísimo para disfrutar del puerto. Las primeras 3 horas sacamos fotos y a eso de las 11 de la mañana ya los fotógrafos están libres para poder ir a descansar, ir a almorzar, salir a pasear, ir a la playa, lo que sea. La galería en tiempo de puerto está cerrada, por lo cual nadie tiene que estar en la galería, así que en los días de puertos es cuando son los días más relajados. Después, cuando el barco ya está por zarpar de vuelta, que es a la tarde, ahí de vuelta, setup, estudios o galería o restaurante o alguna de esas cosas hasta eso de las 10, 11 de la noche. Si el crucero dura 7 días o más, suele haber una segunda noche formal, que quiere decir que acercándose al final del crucero volvemos a trabajar intenso sin pausa durante toda la noche. Yo digo noche, pero es desde las 5 hasta las 10, 11, porque a eso se le dice noche en barcos. Entonces se trabaja intenso, pero no tan intenso como la primera noche formal. Lo último para cerrar es el último día de crucero. Ese día no sacamos fotos y nos dedicamos pura y exclusivamente a tratar de venderlas. Ese día todos los pasajeros vienen a ver las fotos, así que suele ser un día de navegación donde todos los fotógrafos están en la galería tratando de vender lo más posible para llegar al objetivo y tener después mejores comisiones. Entonces, último día, pura ventas en la galería. Después, el día siguiente, estos pasajeros con los cuales compartimos los últimos 7 días, que les estuvimos sacando fotos, que ya te las conoces, se van a sus casas, desembarcan bien temprano, y lo que pasa es que a las 11 de la mañana empiezan a llegar los nuevos pasajeros del nuevo crucero que va a darse la siguiente semana. Entonces así es como volvemos a empezar con el día de embarcación y toda esta rutina. Es por eso que nunca descansamos, que nunca tenemos día de franco o un domingo, pero en realidad hay veces que los fotógrafos pueden ganarse un día libre si es que llegan a diferentes metas u objetivos, pero esa es otra historia. Normalmente se suele trabajar todos los días. Uno se acostumbra, no es tan grave, y la verdad es que cuando son días de puertos uno puede llegar a trabajar quizás 6 horas no más en todo el día, y cuando son días de navegación es cuando más se trabaja, trabajando quizás entre 8 y 11 horas como mucho, excepcionalmente me ha pasado. Esta rutina que les acabo de decir es para que se den una idea. Más o menos así trabajábamos en un barco en el que éramos 5 fotógrafos. En otro barco he estado con 20 fotógrafos y la rutina era muy diferente porque había mucha más rotación,
y no hacíamos todos todo. Pero bueno, para que se den una idea, ahí está. Y les cuento que me hice la cuenta Luli de los Cruceros en Instagram, así que vayan a seguirme, que ahí voy a estar leyendo mi diario. Yo en mis primeros contratos anotaba todo, entonces ahí tengo contada mi experiencia de mi primer crucero como novata, cómo fue hacer todo esto. Así que lo voy a leer para compartirlo y que nos riamos un rato. Así que síganme en Instagram y después les voy a decir que me dejen en comentarios qué prefieren para el siguiente video, que puede ser lo que les cuente mi carrera, para contarles cómo llegué a ser encargada de la galería empezando como fotógrafa, todos los pasos, todo el proceso, o que les cuente todos los trabajos, todos los puestos que hay a bordo para trabajar, ya que van a ver que hay trabajo para todo el mundo. Así que díganme qué de las dos prefieren y eso será todo por ahora. Muchas gracias por ver y nos vemos la próxima.